Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar en el nombre de Dios nuestro estudio de esta mañana y vamos a empezar con el capítulo 12, que ya las dificultades de Jesús empiezan a ser más serias, ¿verdad? Vamos a seguir con la lectura, por favor. Capítulo 12, versículo 1. Aquí nosotros vemos, ¿verdad? Fíjense, hay una cosa que nosotros vamos a ver, el principio de los párrafos, en aquel tiempo, que se repite, ya se había repetido antes en el pasaje anterior y se vuelve a repetir aquí, en aquel tiempo, ¿verdad? O sea, está marcando de alguna manera el momento. Y les digo, es el momento de las dificultades de Jesús. Ya no está tranquilamente, ya no está con que toda la gente lo rodea y lo busca y lo quiere y quiere recibir bendición de él, sino que ya tiene siempre enemigos alrededor, ¿verdad? Y dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Iban caminando y les tocó pasar por entre donde había siembra y pues es un lugar desolado, lejos de las poblaciones, ¿verdad? Y entonces pues no traía nada para comer. Entonces empiezan a arrancar espigas de trigo y a desgranarlas. No sé cuántos tengan la experiencia de haber tenido una espiga de trigo en la mano, pero cuando uno la frota se suelta la cascarita y entonces queda el granito de trigo limpio. Por eso la estrujaban entre las manos para limpiarla, ¿verdad? De la cascarita y podérsela comer. También no sé cuántos hayan tenido la experiencia de masticar granitos de trigo. Cuando uno mastica granitos de trigo, empieza a sentir como si trajera chicle en la boca, Se empieza a disolver la harinita, la poquita fécula que tiene el granito y va quedando la proteína, que es el gluten. Y entonces es como un chiclito que está uno masticando ahí y tiene un sabor muy agradable. Entonces por eso mucha gente acostumbra, masticar los granitos de trigo, ¿verdad? Ahora podemos decir que qué mal estaban los discípulos metiéndose en los sembrados ajenos y arrancando espigas y comiéndoselas si no eran de ellos. Pero en la ley estaba estipulado que cuando pasabas por el sembrado de tu conocido o de cualquier persona ajena a ti, ¿verdad? Podías arrancar con tu mano espigas, pero no podías meter la hoz. Estaba permitido cortar espigas, eso estaba permitido, pero no meter la hoz. Entonces, sí, ¿verdad? Arrancar en conjunto, ¿verdad? Entonces ya era robo, ¿verdad? Ya era robo, pero arrancar espigas con la mano estaba permitido, ¿verdad? Entonces ellos no estaban haciendo nada fuera de lo correcto, ¿verdad? Pero como era día sábado, entonces siempre y ahí nos damos cuenta cómo siempre estaban vigilando a Jesús, los fariseos, luego vienen a criticar el hecho. ¿Por qué permites que tus discípulos corten espigas y las restrieguen en las manos? Eso es trabajo, fíjense, y siendo día sábado, ¿verdad? Todas estas reglas las habían puesto como complemento de la ley, eso no estaba en la ley, pero esos pequeños detallitos los habían ido elaborando los sabios hebreos para completar la ley. Siempre queremos completarle al Señor, creemos que no lo hizo todo bien, que necesitamos ayudarle,
Pero generalmente cuando le tratamos de ayudar al Señor, echamos a perder las cosas, ¿verdad? Y de eso es lo que vino Jesús, a limpiar la ley, ¿verdad? Entonces los critican porque están cortando y trabajando con sus manos para comer, fíjense, para comer. Y entonces les dicen, Jesús les responde, ¿no habéis leído lo que hizo David? O sea, esto no es nuevo, ustedes tienen el testimonio de que esto se puede hacer. Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, esto se refiere a cuando la casa de Dios estaba en Hebrón, ¿verdad? Porque hubo un tiempo en que en Hebrón se adoraba y ahí en Hebrón fue, Jesús de hecho fue ungido en Hebrón, David, ¿verdad? Bueno, fue ungido en su casa con su padre, pero como rey, ya como rey, fue ungido en Hebrón. Y dice, cuando tuvieron hambre, ¿qué hicieron? Entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban. Solamente era lícito para los sacerdotes. Era el pan de los sacerdotes. Se dedicaba a Dios aquel pan y era lo que los sacerdotes comían dentro del templo, ¿verdad? Pero David iba huyendo, tuvo hambre, llegó allí, entonces se presentó con los sacerdotes y tenemos hambre, come, ¿verdad? Y le dieron de comer los panes que se ofrecían a Dios y que nada más los sacerdotes comían de él. Aquí Jesús les está diciendo, para Dios es más importante el hombre que la ceremonia. Eso es lo que les está diciendo Jesús, ¿verdad? Para Dios. Pero ellos no querían entender que Jesús era especial. Entonces por eso todo le criticaban, ¿verdad? No sabéis, ¿verdad? Y luego vamos a seguir con el 5, en donde les pone otro ejemplo. Vamos a seguir con la lectura del versículo 5. Aquí Jesús es muy categórico, les pone otro ejemplo. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Aquí les está diciendo que el día principal de trabajo de los sacerdotes es el día del Señor, como para los ministros, como nuestro pastor, ¿verdad? Su día más importante de trabajo es el día del Señor. Pero aunque esté trabajando en el día del Señor, es sin culpa, porque ese es un ministerio que Dios le dio. Entonces, aunque se trabaje, no hay culpa, ¿verdad? O sea, entiendan las cosas de Dios, les está diciendo. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. O sea, ustedes tienen como máximo el templo, como que no hay más. Como que vamos a decir, es como si Dios fuera el templo. Pero no, el templo es el templo y Dios es Dios. Y dice Jesús, uno mayor que el templo está aquí. O sea, yo soy más importante que el templo, ¿verdad? Y es algo que nosotros también debemos de aprender, ¿verdad? Porque muchas veces le damos tal santidad, y la tiene el lugar donde adoramos, que pensamos que es lo máximo. No, lo máximo es al Señor que adoramos en ese lugar. Eso es lo máximo. Pero a veces se nos olvida, ¿verdad? Pero lo debemos recordar, es una enseñanza de Jesús. Alguien mayor que el templo está aquí. Y aquí les corrige, y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Qué significa esto? Misericordia quiero, oye, ten lástima del necesitado.
Esta gente tiene hambre. Es más importante que le des de comer a que respetes el acto o la dedicación. Por eso habla de sacrificio. Era una ofrenda, ofrendas y sacrificios ofrecidos a Dios. Misericordia quiero. O sea, preferían que la gente se muriera de hambre a faltar aquello. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Ahí, en ti, ¿verdad? Por eso dice, misericordia quiero, ¿verdad? Ten compasión de los demás. Pero el fariseo se mantenía tan rígido en la ley que no veía a las personas, ¿verdad? Que se las llevara de encuentro, eso no importaba. Lo que importaba era la ley, al punto exacto. Entonces Jesús está corrigiendo, es otra cosa que está corrigiendo Jesús, ¿sí? Hermana, este cambio que vino a hacer Jesucristo en función de los judíos era un cambio súper radical, porque ellos estaban educados, preparados en la ley. Entonces romper con eso, por lo que nos damos cuenta, no les podía entrar a su forma de pensar en esos momentos. Miren, el hombre ha tenido su naturaleza desde siempre y siempre se ha batallado para hacerle entender ciertas cosas. Si nosotros recordamos el camino que siguió la revelación en el Antiguo Testamento, nos vamos dando cuenta que lo que Jesús está batallando, lo batallaron muchas gentes antes. Lo batalló Abraham con Lot, que era tan noble Lot. ¿Por qué? Porque escogió la mejor parte, porque se fue a vivir a una ciudad perversa, por lo que sea, pero batalló. Luego ya más tarde Moisés, ¿cómo batalló con el pueblo para cuando estaba tratando de convencer a Faraón? No, nos empeoras. En lugar de hacernos un bien, nos haces un mal. Mira cómo Faraón está peor sobre nosotros, nos dio más trabajo. Y cuando lo sacó, cómo se le rebelaban cada rato en el desierto. Y él les estaba hablando de lo que Dios quería para ellos. Cuando ya los quiere meter Dios en la tierra prometida, ¿cómo se rebelan? No, nos van a matar a nosotros y a nuestros niños. O sea, el hombre siempre ha sido rebelde a recibir lo que Dios manda, aunque sea para su bien, en todos los tiempos. Y todos han ido sufriendo esa cerrazón de mente, y eso yo tengo razón. Tú lo que nos estás tratando de traer nuevo, no, nos perjudica, déjalo, no lo queremos. Con los profetas pasó igual. Sí, el que hagamos, el que toquemos, tuvo problemas. Si es Oseas, si es Amós, si es Isaías, que era un príncipe respetadísimo, era un príncipe. Y sin embargo, sufrió. La palabra de Dios dice que fue aserrado, ¿verdad? Por un malísimo rey. Pero todos sufrieron. Entonces Jesús no es la excepción. Pero lo malo es que tenemos la máxima revelación, lo mejor de Dios en Jesús. Y a pesar de que era tan claro y eran los testimonios tan fuertes, no lo querían recibir, ¿verdad? Pero igual, y él estuvo dispuesto, ¿verdad? Aceptó, como dice Juan 10, que él por su misma voluntad, mi vida de mí mismo la pongo, dice Juan 10, ¿verdad? Y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y de eso habla su sacrificio y su resurrección, ¿verdad? ¿Sí? Eso habla... Primero... Okay. Gracias. Eso habla de lo que actualmente decimos que traemos programas de creencias en la mente. Ellos traían programas bien arraigados y en la actualidad sigue ocurriendo lo mismo. Solamente Jesucristo puede transformar esas creencias, porque nos han sido transmitidas por nuestros padres creencias que para nosotros están correctas, ¿verdad? Pero
con el estudio de la palabra y con la mente de Jesucristo, su Espíritu Santo, nos damos cuenta que no es así. Y solamente Él puede cambiar esos programas, como en la Escritura algunos cambiaron dentro de los judíos. Sí, nosotros, dicen los eruditos que nuestra conciencia interna, íntima, lo que se considera el asiento de la fe, eso es lo más difícil de cambiar. Puede cambiar todo el exterior, pero esa conciencia de la fe es lo más difícil de cambiar en el hombre. Por eso son tan recalcitrantes algunas personas que ni siquiera quieren tantito abrir los ojos, ¿verdad?, para ver una cosa nueva. Aarón, por favor. Este es uno, pues como toda la Biblia, es que le escarba uno y la verdad es que se vuelve a veces un poco compleja. Y este pasaje, el del estaba ahorita meditando, el versículo 7, el 12:7, es un poco complejo por lo siguiente. La misericordia, o sea, la ley tiene que ver con actos objetivos. Y la misericordia tiene que ver muchas veces con actos subjetivos. Ahorita hay un ejemplo en el país que está viviendo, para tratarme de explicar mejor. El señor presidente de la República está mandando una iniciativa de ley para crear una ley que le llaman de amnistía. Es decir, que si alguna persona está ahorita en la cárcel porque tuvo que participar del tráfico de estupefacientes ahí en la sierra o sembrar, no está en la cárcel. Tiene que mandar la ley, porque dice él, es que es una persona a 3-4 horas de burro, o sea, de camino en burro para llegar a un camino de terracería o pavimentado. Se está muriendo de hambre allá arriba y llegan unas bandas de personas que se dedican a comprar y vender droga. Y no nada más tiene la necesidad la persona de comer, sino esta los obliga y los esclavizan. Es decir, no te puedes ir de ahí, si no te mato, así te paso por el paredón a todos, abren fuego o violan a sus mujeres o tienen sus mecanismos. Entonces, se obligan a sembrar eso. Entonces dicen, a ver, no puede estar esa persona en su visión en la cárcel y tiene que mandar una ley, porque él no puede, si hay una ley establecida, él no puede por misericordia actuar. Tiene que enviar la ley de amnistía primero y aprobarla, y ahorita la crítica. Eso es bien complicado. Yo me moví en áreas de abogados y la ley la tienes que cumplir si no te fincan responsabilidad, como está escrita. Un poco en descarga a lo que se vivía en ese momento, que aunque ellos le agregaban a la ley, pero siempre ha sido muy complejo aplicar la misericordia cuando la ley condena. Pongo otro ejemplo. La disciplina, en el caso de nuestra iglesia metodista, que es una reglamentación que no es la Biblia, son agregados de la organización. Pero aún la disciplina, si tú, los que les toca, pues, tomar un juicio sobre alguien que está violentando la disciplina, pero resulta que se entiende la situación de la persona porque la violentó por lo que tú quieras. O sea, era una cuestión que dices, misericordia quiero, porque a veces nos llenamos de reglamento los seres humanos. El problema es que cuando tú quieres aplicar la misericordia sobre la persona y tú estás en una posición de autoridad o de juicios, a ti te toca el veredicto, aplicar el reglamento o aplicar la ley y no la aplicas, entonces ahora a ti te pueden fincar responsabilidades porque fuiste discrecional en la aplicación de la ley, y la ley no se puede aplicar de manera discrecional, o sea, subjetiva. Tú no puedes decir, ay, pobrecito, eso significa de manera, o sea, no puede ser de manera compasiva, ay, pobrecito, mira, entiende, o sea, mira cuánta hambre tenía, o sea, y entonces robó un pan en la panadería, valía 12 pesos,
pero estaba muriendo de hambre. Pobrecito, que es lo que ahorita se está viendo en la ley de amnistía. Dice, pobrecito, mira el campesino. Y está toda la crítica y una lucha política terrible, porque por un lado dice, a ver, si uno nota cómo está retratada, todos lo hemos visto, la justicia, la aplicación de la justicia, ustedes saben que está en una balanza, sí, y una mujer, una vendada. Vendada. Es decir, no puedes ver ni su condición económica, ni situacional. Es decir, la misericordia tienes que ver, te tienes que quitar la venda. O sea, ver significa sensibilidad. Y no cabe ver más allá del acto. Y no cabe, porque en la justicia, digo, yo me he movido en esos ambientes fuera de la iglesia. Entonces, si tú te sales un ápice de ley, te fincan responsabilidades. Y entonces ahora tú enfrentas la ley por las guerras políticas que hay. Si vemos ese momento, entonces, bajo ese contexto, este pasaje para mí es difícil, como muchos otros. Este es difícil. Primero, el versículo 7 dice, misericordia quiero y no sacrificio. 1. 2. Cuando dice el versículo 4, o sea, 3 y 4 lo que hizo David, que yo sí quisiera pues, una explicación, a ver si pudiera, aquí te hacer una explicación más amplia. ¿Por qué David? O sea, ¿por qué David tomó los panes de la proposición y no hubo castigo? Entonces hay discrecionalidad de la ley. Sí entiendo el concepto que la ley fue creada para el hombre, y en otro pasaje Jesús lo menciona muy bien, y no el hombre para la ley. Pero cuando tú metes la discrecionalidad en el juicio, también corres el riesgo de que el juez se corrompa. Ese es el gran riesgo de aplicar la discrecionalidad en el juicio. Porque, a ver, ¿quién va a decir qué tan pobre era la persona? Cuando uno dice, ay, pobrecito, mira su necesidad. ¿Qué es pobrecito? ¿Qué tanto es ser pobrecito? ¿Ganar 20 pesos diarios? ¿No ganar nada? ¿Ganar 200 diarios? ¿Ganar 300 diarios? ¿Qué es pobrecito? Mira, tenía hambre, robó el pan. Entonces, la ley es muy rigurosa. Vuelvo a repetir, los que se mueven en esos ambientes saben que es muy rigurosa. Aplicas la ley, te vendes y te queda poco margen. Un poquito viendo esto, porque yo sí preguntaría, ¿por qué David, o sea, está violando la ley? Sí, misericordia, pero entonces todo el mundo puede decir, bueno, pero es que también puede pasar David, pasaron también el ejército de Saúl, y también tomó los panes, porque son seres humanos, ok, están haciendo algo malo, están persiguiendo al ejército de David, pero ¿por qué ellos no pueden tomar los panes de la proporción? Entonces te empiezas a revolver. Cuando hay discrecionalidad, es el tema, yo creo, y la dificultad de pasar a la teoría a la práctica. Cuando quieres aplicar misericordia, dejemos el ambiente secular dentro de la iglesia. Cuando tú dices, a ver, voy a aplicar la reglamentación, o sea, nuestra disciplina. Voy a aplicar la Biblia. ¿Dónde? Porque ya es un acto discrecional. Y donde hay discrecionalidad, cada quien tiene su discreción. Cada quien piensa diferente. Y uno puede... Bueno, yo creo que ya me expliqué. Sí, el tema este es muy interesante, pero hay un concepto que siempre debemos recordar, que tenemos en un extremo la justicia y en otro extremo el amor. Y el punto medio entre esos dos conceptos de Dios, esas dos cualidades de Dios, en medio está la misericordia. Entre la justicia y el amor. Y eso es algo que también Jesús quiso enseñarnos, porque vemos que en el Antiguo Testamento, como nos marcaron, la ley tenía que cumplirse al pie de la letra, pero Él les recuerda que Dios es amor y que ese amor de Dios sí contempla la justicia, pero también forma la misericordia. Entre la justicia y el amor está la misericordia. Y la misericordia, otra palabra que usaron, compasión. Sentimos compasión del pobre, pero la compasión es un sentimiento. Un sentimiento, nos duele el pobre, pero nos quedamos sin hacer nada.
Pero la misericordia es diferente, que en la misericordia obramos. Es un sentimiento que lleva uso de las manos. Obramos en favor de aquel del que tenemos misericordia. Puede ser porque es pobre, puede ser porque es culpable, pero hay atenuantes que nos hacen tener misericordia. Y también la ley, le dicen que la ley es flexible. ¿Por qué? Porque la ley tiene que estudiarse y ver cuándo puede usarse esa flexibilidad de la ley, ¿verdad? Aún las leyes humanas, sí, por favor. Se me hacía muy interesante lo que comentaba el hermano acerca de los casos de por qué Saúl, cuando transgredió la ley, en específico cuando él tomó del botín que no era permitido, pues transgredió la ley, en especial la ley de Dios, porque era un mandato específico. Y posteriormente vemos el caso de David, donde transgrede también la ley al tomar los panes que solamente los sacerdotes podían hacer. Yo creo que la diferencia ahí entre estos dos casos lo notamos, y es difícil, ¿verdad?, pero lo notamos en el corazón de estos dos hombres. En la necesidad. El corazón de Saúl llevaba a la codicia, o sea, el hombre reaccionó a través de la codicia. Y el corazón de David había una misericordia y había una compasión. Entonces es difícil porque vemos que la ley está puesta, pero la dificultad de la ley es el corazón del hombre. El corazón del hombre es corrupto. Entonces ahí vemos una diferencia. El gran problema es cuando nosotros tratamos de ver a Dios a través de la justicia humana, pero la justicia de la cual nosotros entendemos a Dios es una justicia que trasciende la moral y la ética humana. O sea, si nosotros quisiéramos saber la justicia del hombre en Dios, pues se quedaría muy limitada. Nosotros tenemos una justicia que creemos que es perfecta, pero pues la historia nos muestra que nuestra justicia no nos ha llevado a buenos caminos. Pero la justicia de Dios es muy diferente a la del ser humano. Entonces Dios, aunque está la ley, toma en cuenta el corazón del hombre. El corazón de estos dos hombres, aunque hicieron el mismo acto, tenía una intención muy diferente. En la teología se toman un término muy interesante, que era cuando decía el hermano, ¿cómo sabemos cuándo aplicar la ley y cómo aplicar lo que se le llama el evangelio o la gracia? Y este término se utiliza cuando hay arrepentimiento, se utilizan las palabras del evangelio. Cuando hay como resistencia, se utiliza la ley. Este concepto que se utiliza en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, cuando la palabra de Dios dice misericordia quiero y no sacrificio, se refería a ¿qué? A los sacerdotes que estaban ofreciendo holocaustos, seguían la ley, pero en su corazón estaban pecando a Dios. Por eso Dios no prefería la ley, no prefería que ellos siguieran los mandamientos de ofrecer holocaustos, sino Él estaba viendo su corazón. Condición que es imposible a los ojos humanos, ¿verdad? Por eso vemos que la justicia del hombre tiene que ser a ciegas, porque nosotros no podemos entender, discernir el corazón del hombre. Gracias a Dios que nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a discernir los corazones. Él es el único que puede ver a través de nuestro corazón. Yo sé que los términos que estoy hablando son del todo subjetivos en la racionalidad humana, pero en la racionalidad de Dios es del todo entendible, asequible, ¿verdad? Entender que Dios mira el corazón del hombre. Algo imposible para el hombre, pero algo que hace su justicia perfecta. Sí, quiero comentar algo con respecto a esto. Hablábamos de interesarse por el hombre, que Jesús se interesaba por el hombre. En el caso de David había necesidad, que no había en el caso de Saúl, ¿verdad? Había necesidad, tenía hambre, lo que hablábamos del comer las espigas en día sábado y trabajarlas, ¿verdad? Es más importante la necesidad del hombre que el culto, ¿verdad? La cuestión de rigor, de establecimiento. Y acá había codicia, como nos fue marcado, y acá había necesidad, ¿verdad? En David había necesidad y Dios conoce eso, ¿verdad? En cambio, cuando es simple deseo humano y hasta pecaminoso, ¿verdad? Es reprobable. Sí, por favor, Aarón. Sí, se hablaba, digo, qué bueno, yo creo que todo lo que se habló ahorita aporta a la necesidad de un Estado laico. Es muy importante, porque precisamente, como pudimos notar, nosotros como cristianos
podemos aplicar de misericordia en nuestra vida diaria, en nuestra aplicación diaria. Pero si alguno de nosotros es juez, tienes que aplicar, no puedes, es muy difícil meterte a catalogar la intencionalidad, que habla de la intencionalidad del corazón. Eso es complicadísimo. Entonces, cuando estás en eminencia y te toca juzgar un caso, eso es lo complicado. Sí se entiende, pero lo complicado es cómo es objetivo la intencionalidad. Entonces, sí son dos mundos diferentes. El orden humano, de interrelación humana personal y uno como cristiano, como debe ser, pero el orden jurídico, ¿y por qué lo digo? Porque en este momento, en este capítulo 12, la ley cumplía más funciones. Cumplía la parte moral, pero también era el orden jurídico. Eso era lo complicado. Ahorita está más fácil para nosotros, porque dice, a ver, si tú eres juez, tienes que aplicar, no puedes ver la intención, y a veces ni la necesidad, fíjense, porque el presidente de la República no puede sacar de la cárcel a nadie, aunque haya tenido necesidad, el campesino, de sembrar amapola o una droga o marihuana, tiene que mandar una ley, siendo el presidente de la República, que se autorice por mayoría en el Congreso y se hace todo. Entonces todo un proceso, porque ahorita están separados en un estado laico, pero en ese momento no había estado laico y la misma ley hacía la función, entonces se volvía más complicado. Sí, es verdad, ¿verdad? Pero aquí Jesús está marcando algo al final de este pasaje, ¿verdad? Que es muy importante, porque el Hijo del Hombre es Señor del día del sábado. O sea, yo estoy sobre el sábado. Eso es lo que les está enseñando. Todo este capítulo 12 nos va a hablar de la controversia, vamos a decir, en cuanto a la ley, de violar el sábado. El concepto que tenían el judío del sábado. Ya hemos visto que para Dios era más importante el hombre, y es lo que Jesús está tratando de enseñar. El hombre es más importante que todo esto, porque le digo, por ejemplo, eso de ser delito, estrujar las semillas, los granos de trigo, era agregado a la ley. Dios no lo había dado, lo había puesto el hombre como agregado. Entonces Jesús está limpiando la ley de todos esos agregados, porque como dice también San Pablo, la ley es santa y buena, sí, pero son los agregados los que estaban perjudicando a las personas en una forma como Dios no lo deseaba, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo Jesús está poniendo dónde está su lugar. Él es Señor del sábado. En los pasajes siguientes vamos a seguir con este tema, en lo que nos damos cuenta cómo las dificultades que va teniendo Jesús se van agrupando de manera que las vayamos entendiendo. Vamos a seguir con el versículo 9, por favor. Aquí Jesús se está presentando otro caso. Nosotros sabemos que donde quiera que iba Jesús sanaba a la gente. Entonces cuando Él entra en la sinagoga y están ahí los fariseos y los escribas, y entonces están seguros que si hay un hombre con necesidad, con enfermedad, lo va a sanar. Entonces es una manera de ponerle la trampa, ¿verdad? Y dice, he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús. O sea, Jesús todavía no hace nada, acaba de entrar y ya le están preguntando. Y fíjense la intención, para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo?
Son preguntas capciosas, porque si decía no, que poco amor tiene para sus hermanos, y si decía así, está violando la ley, hay que matarlo, ¿verdad? Cualquiera de las respuestas era mala para Jesús. Entonces Jesús les pone otra vez un ejemplo, como en la vez anterior, ejemplos que están escritos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y este ejemplo, por ejemplo, es uno de la vida diaria, de la vida normal del pueblo, ¿verdad? ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, ¿no le eche la mano y la levante? O sea, es todo lo que tienes una, es todo lo que tienes, es tu patrimonio, y cae en un hoyo. Y bueno, pues si no voy a faltar a la ley, ahí la dejo que se muera. Una, se queda pobre, más pobre de lo que ya estaba. Dos, qué falto de misericordia dejarla morir sin auxilio. No hay nadie, dice Jesús, no hay nadie que lo haga, sea rico o sea pobre. No hay nadie que deje a su oveja morir ahí sin prestarle auxilio. ¿Por qué? Porque es de misericordia hacerlo. Para prestarle auxilio, sacarla del hoyo y conservarle la vida. Entonces, ¿quién hay, verdad, que la deje ahí sin ayudarla porque es día de reposo? Y luego les dice, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? O sea, ustedes la sacan porque tiene su valor para cada quien y porque les da lástima que se muera, ¿verdad? Ahí sin auxilio. ¿Acaso un hombre no tiene más valor que una oveja? O sea, les está poniendo una comparación. Ustedes son ingratos, injustos con sus propios hermanos. No les pueden sus hermanos, ¿verdad? Entonces dijo aquel hombre, ya me estoy pasando, ¿verdad? Entonces los pone en evidencia de su dureza de corazón, ¿verdad? Y que algo que hacen todos los días les parece mal cuando se trata del prójimo. ¿Sí, pastor? Algo interesante que pasa en los diálogos en donde quieren acusar a Jesús. Simbólicamente en mi pensamiento les está diciendo, ustedes tienen la respuesta y yo los voy a dirigir y los voy a conducir para que me la den. O sea, ustedes me están preguntando, pero ustedes tienen la respuesta, se las voy a decir. Entonces en ese proceso, si quieres, metodológico, pedagógico, como quieras, filosófico, porque hay un montón de cosas implicadas ahí. O sea, tú tienes la respuesta, pero como no la quieres decir, yo te voy a motivar a que la digas y te voy a poner un ejemplo de la vida diaria. Y entonces ellos mismos se dan la respuesta. Sí, porque es lo que hacen constantemente, ¿verdad? Salvar a su oveja. Entonces, como ahí tienen la respuesta, Jesús les pone, ¿no vale más un hombre que una oveja? O sea, ¿cómo puedes pensar que no se haga bien a un hombre y sí a una oveja? Vamos a seguir con la lectura. Aquí nosotros vemos cómo Jesús no se inhibe de hacer el bien por la crítica o por la amenaza o por vamos a decir, la oposición directa que está sufriendo, ¿verdad? Entonces le dice, extiende tu mano, extiende la mano el hombre y le sana la mano, tan sana como la otra que tenía sana, ¿verdad? Y le quedó restaurada. Pero los fariseos, a pesar de que les había puesto un ejemplo que ellos mismos hacían todos los días que se les presentaba el caso, sin embargo, lo que querían era perjudicar a Jesús. Jesús estaba contraviniendo todo lo que ellos defendían, y aquí es donde vemos la cerrazón de corazón y de ojos espirituales,
¿verdad? Como contravenía todo lo que ellos pensaban que era correcto, entonces hicieron conciliábulo para ver la manera de destruirlo, ¿verdad? Ese era el propósito que buscaban, condenarlo o destruirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque las razones que ellos aducían, él se las tumbaba. Aquí es donde vemos cómo Jesús está enseñando a quitar barreras que se habían levantado y a enseñar ese amor de Dios, cumplimiento de justicia, pero con amor de Dios. Vamos a seguir con la lectura. Hermano, yo quisiera que también en este versículo, porque no dice, el versículo 11 no dice cuántas ovejas tenía el hombre. Dice una nomás, que tenga una oveja. Pero no dice, o sea, que tenga una oveja que se cayó en el hoyo. En un hoyo. Pero no necesariamente significa que tenía una. Sí. Dice que tenga una oveja, y si él se cayera en el hoyo, o sea, Sí. si es una oveja. Sí. Porque entonces, Sí. ¿cuál es la Sí, yo les digo por qué. Por con quién está hablando. Está hablando con los fariseos. Los fariseos era una, ¿por qué lo digo? Era un sector pudiente, económicamente pudiente, privilegiado en el punto de vista político, social, religioso. Era privilegiado, era la élite, una de las élites Sí. de Israel. Más de ellos, yo creo que tenían más de una oveja. El tema para mí era que lo que le está diciendo es, mientras a ti no te toca en el bolsillo, estás muy contento y aplicas toda la ley. Pero cuando tiene que ver con tu economía, o sea, no era para mí, es una interpretación, no era que si perdías ovejas se moría de hambre. Los fariseos no se morían de hambre, Sí. porque si no tenías oveja, pues tenía bueyes, y si no, pues tenía otros animales. No es como otros pasajes de la Escritura que, o como le dijeron a David, si tú nada más tuvieses, cuando pecó David, dijeron que llega Natán y le dice, él nomás tenía una oveja, y tú tienes muchas. Los fariseos no tenían una oveja. Entonces, bajo ese contexto. Entonces, lo que yo creo que está diciendo es, y yo creo que así eran los fariseos, por eso dice que eran hipócritas. Porque si ustedes ponen cargas sobre los seres humanos que ustedes no llevan, ni no llevan, porque cuando ellos les tocaban la bolsa, y por eso salieron enojados de ahí, porque dijeron, este hombre nos está trastornando y nos está quitando de un lugar de posición, porque sabía, porque le estaba tocando la bolsa. O sea, una oveja tenía que ver con la economía de Israel, estaba fundamentado en ese tipo de en el actividad. campo y en el ganado. En el ganado. Sí. Y no tenían una oveja. Bueno, es una apreciación muy personal. Dice, si tiene una oveja, pero se refiere, es una expresión de decir, a mí se les cayó una oveja, pero sí tenían otras posibilidades. Dicen, pero esta sí la rescato, ¿verdad? Sí. Como fuera la rescataban, y eso es lo que les hace ver Jesús. Ustedes se apuran por un animalito, pero no se apuran por su hermano. Sí. Creo que llegamos al término, ya estamos en el tiempo, ahí nos vamos a quedar, ¿verdad? Entonces, para la próxima clase vamos a empezar en el versículo 15. Muchas gracias, hermanos.